Organización y Arquitectura de Computadoras, séptima edición. ¿Ven? Estos dos, ¿sí? Bueno, estos dos libros, sobre todo este, el de Stalin, yo lo cliqueo, se baja automáticamente el libro, ¿sí? Cuando lo bajan, ese libro, el que van a necesitar, a ver si yo lo abro acá, están viendo el libro ahora, la tapa del libro, bueno, la tapa, y dice Organización y Arquitectura de Computadoras. ¿Eso están viendo ahora en sus pantallas? Sí, profe, sí se ve. Bien, perfecto. Ese libro, ¿por qué? Porque de acá se va a ver fundamentalmente el capítulo 2. Dentro del capítulo 2 vamos a ver, bueno, primero tiene una breve historia de la computadora, ustedes ya han visto eso. Hemos pasado por alto momentáneamente lo que es las prestaciones, velocidad del microprocesador, esos temas. Y hay un tema acá que es la arquitectura IaaS, ¿sí? Es la arquitectura IaaS. Y si yo me voy al capítulo 2, voy a bajar rápido el capítulo 2. Ahí ya me pasé, bueno, dentro del capítulo 2 que empezaría acá, ¿no es cierto? Evolución y prestaciones de los computadores, ¿sí? Una breve historia, la ENIAC, la máquina de von Neumann, ¿sí? Pero acá donde dice la máquina de von Neumann, empieza a describirla a la implementación física, ¿sí? Y le da a llamar la arquitectura IaaS, ¿sí? Eso necesitarían tenerlo y leerlo para lo que es parte del trabajo práctico número 4, ¿sí? Toda esta parte que estoy mostrando acá, que es la arquitectura IaaS von Neumann, ¿sí? Con todo el set de instrucciones que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, aparte de acá empieza a mostrar lo que les da a llamar computadores comerciales, pero desde aquella época y no hasta mucho más adelante, de acuerdo a la generación, ¿no? Pero esa parte la necesitarían tener, por eso bájelo en el libro para que lo tengan, ¿sí? Si bien es cierto, hemos dicho que vamos a trabajar este año 2026 con una arquitectura nueva y esa arquitectura nueva está desarrollada en un libro nuevo, ¿sí? Ese libro nuevo no está ahí, ¿sí? Eh, ¿Qué decimos también? Los temas que se ven en arquitectura, si bien es cierto, les recomendamos una bibliografía, lo pueden ver de cualquier libro los temas, ¿sí? Salvo la arquitectura IaaS, que la tienen en Stalin, la tienen en otros libros, no en todos los libros de arquitectura la tienen dispuesta. Y esta arquitectura nueva que vamos a ver este año, Arch 32, es de este libro nuevo y bueno, esa parte sí o sí, ya después vamos a hablar de ese libro nuevo que decíamos que tiene un costo, pero estamos viendo de que el costo sea muy inferior de lo que ustedes pudieran, si lo tuvieras al PDF y lo tuvieras que sacar fotocopia, por ejemplo, debería ser muy inferior ese precio y debería ser totalmente accesible a todos ustedes. ¿Sí? Bien, empecemos entonces. Quería ver ese tema de la bibliografía y material para que pudieran todos estar accediendo, ¿sí? Bien, venimos acá. Rápidamente, empecemos, entremos en calor, diría. Esta es la definición que estábamos utilizando cuando hablábamos de una computadora, fíjense, que habla de máquina electrónica, que es capaz de almacenar y tratar, dice automáticamente, a través de operaciones aritmética y lógica, y eso lo hace por programas informáticos, ¿sí? Cuando muchos de ustedes ya han programado, otros nunca, otros más o menos han visto, tienen distintos niveles de conocimiento, pero cuando hablamos de programa informático muchas veces nos viene a la mente software, ¿sí?
Y ustedes, muchos de ustedes tienen esa expectativa cuando cursan la carrera que van a desarrollar software, ¿sí? Y bueno, un software que conocen son los que usamos muy cotidianamente. Siempre doy los ejemplos de esos. Ver un video o editarlo, tener un reproductor de video, un motor de búsqueda como Chrome, como Mozilla. Bueno, tenemos un montón de software que desarrollamos. Ahora, ¿quién, decimos muchas veces, ha desarrollado esos software? ¿Sí? Bueno, muchas veces me dicen programadores, ingenieros en sistemas, ingenieros informáticos, ingenieros en computación, ingenieros en inteligencia artificial. Bueno, un conjunto de este, ingenieros, todos los que nombré muy afines entre todas esas carreras, ¿no es cierto? Y que para poder desarrollar ese software, fundamentalmente utilizan un lenguaje de programación, un lenguaje que nos va a permitir comunicarnos con la computadora y poder hacer que esa computadora desarrolle tareas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿sí? Muy bien. Si, por ejemplo, nos viéramos ya programando, pero a la computadora muchas veces la tratamos de ver por niveles, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito rápidamente. Ahora, cuando nosotros programamos, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hecho en la última clase la comparación de la cocina, cómo funciona una computadora? Es como decir, en el alto nivel, ustedes, que van a ser los cerebros futuros, que van a desarrollar programas, software, vamos a decir, ¿sí? Pero a ese nivel es como decir en forma de culinaria, digamos, ustedes pueden decir torta, quiero una torta, quiero una pizza, quiero un café con leche con medialunas. Bueno, ese es como una macro orden, en realidad, cuando nosotros programamos en el alto nivel. Ahora, para poder desarrollar eso, ¿sí? Eso se descompone en varios pasos, ¿sí? Entonces, ¿y eso cuándo ocurre eso? Cuando nosotros programamos, y muchos de ustedes que no han programado, pero cuando lo hagan, cuando tienen que lanzar, ejecutar un programa, lo que van a hacer es utilizar una tarea que se llama compilación. Bueno, y si el lenguaje es interpretado, bueno, será interpretado al momento de la ejecución. Pero en el caso que sea compilado o interpretado, lo que hace ese mecanismo es tomar un programa que ha sido desarrollado escribiendo texto, símbolos como paréntesis, dígitos numéricos, por ejemplo, el 4, el 9. Lo que va a hacer es tomar ese texto de ese código, de ese software que estamos desarrollando y convertirlo al único lenguaje que maneja la máquina, que es ceros y unos, ¿sí? Solamente lo va a traducir a ceros y uno, pero que esos ceros y uno corresponden a instrucciones, vamos a decir, órdenes o actividades que sabe hacer el microprocesador de tu computadora. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Cada línea del código que vos escribas en el futuro, cuando vos compilás, digamos, lo convierte a otro programita. Y ese programita está constituido por líneas de código, instrucciones le vamos a decir, que entiende tu microprocesador. ¿Sí? Bien. Y entonces, eso es cuando hablamos de programa informático en general, hacemos alusión a programas desarrollados en el alto nivel. Pero saber que cada línea de ese programa informático, cuando se va a ejecutar, se convierte, por supuesto, a ceros y uno, que sería un conjunto que equivaldría a un otro programa escrito en instrucciones u órdenes que entiende el microprocesador. Ahora, esa traducción no la hacemos nosotros, digamos, que trabajamos en el alto nivel. Se hace, diría, automáticamente cuando se compila. Y en ese momento, cuando ya está compilado, por decir, ya está entendido para lo que entiende el micro, ahí es donde nosotros nos interesa dentro de lo que llamamos arquitectura de computadoras. Entonces, dentro de arquitectura nos interesa cuestiones de arquitectura de computadora y de organización, cosas que ya venimos hablando. En cuanto a organización, ¿qué compone internamente a un computador? Todos sus componentes. Decimos microprocesador, pero ¿qué tiene adentro?
unidad de control, unidad aritmético lógica, elementos de almacenamiento que vamos a conocer con el nombre de registros, cómo se conectan entre ellos, cómo es el flujo de ceros y uno entre ellos, cómo esos elementos que hacen al microprocesador o CPU o unidad central de proceso se comunica con la memoria RAM, cómo es el flujo, cómo es la interacción entre la memoria RAM y la unidad central de proceso, ¿sí? Y además eso, cómo interactúa con los puertos de entrada-salida para conectar con una memoria de respaldo, con la impresora, con el teclado, con el mouse, con la pantalla, con la nube. Bien, ahora, eso es organización de computadora. La arquitectura es lo que nos interesa en cuanto más a un aspecto lógico, qué tipo de tamaño de datos va a trabajar como lo están leyendo ahí, cuál es la longitud. Cuando hablamos de la longitud de un dato, cuando hablamos de la longitud de una instrucción, cuando hablamos, por ejemplo, inclusive de la longitud de un registro, es la cantidad de ceros y uno que representa cada caso. ¿Cuántos ceros y uno necesitará para o utilizará para representar un dato? Un carácter texto, numérico, simbólico, una imagen, que es mucho, ¿no es cierto? ¿Y cuántos ceros y uno tendrá una instrucción? Acuérdense que volvemos a decir esto, que es lo único que entiende la compu, ceros y uno. Y por ejemplo, pudiéramos hacer esta analogía. Eh, nosotros nos llamamos por el nombre, ¿no? Ahora, suponete que no quiero que nos llamemos por el nombre. Quiero que a cada uno de nosotros nos asignemos un código binario. ¿Ah? Asignémonos un código binario. O sea que yo en vez de llamarme Augusto José, tengo que asignarme un número binario. Por ejemplo, yo sería cero. No sé, a ver, dame 2 segundos. Marcos sería uno. Lionel sería 2, pero 2 es decimal. Lo único que entiende la máquina que es ceros y uno. Entonces, Lionel ya sería uno 1, 0. Lorenzo ya sería 1, 1. Fran Argañarás ya sería 1, 0, 0. Y bueno, así podría seguir. Facundo 1, 0, 1. Lautaro 1, 1, 0. Santiago 1, 1, 1. Y así podríamos ir escalando. Bueno, entonces, cuando internamente tu computadora tiene que decir sumar, restar, multiplicar, dividir, raíz cuadrada, porcentaje. No lo hace simbólicamente con el símbolo que entendemos en cada uno de estos casos, sino lo tiene que decir con ceros y uno. ¿Sí? Lo tiene que decir entonces, en vez de decir sumar, tiene que decir cero. En vez de decir restar, tiene que decir uno. En vez de decir multiplicar, tendría que decir uno cero. Dividir uno uno. Raíz cuadrada uno cero. Bueno, a cada uno le asigna un código único binario. Único que es solamente ese número para esa operación. Ninguna otra operación tiene ese número binario. Bueno, eso de acuerdo a las operaciones que va a manejar tu computadora, va a tener una longitud de bits. ¿Ah? Bueno, todas esas cuestiones hacen a la arquitectura, ¿sí? Ya la vamos a ir de a poco asimilando. Bueno, acá hay como otra definición de arquitectura, que es una interconexión de hardware para crear computadoras según los requerimientos de funcionalidad, rendimiento y costo, porque, viste, vos te compras una computadora generalmente porque querés que ande más rápida, porque querés que una pantalla más grande, pero implícitamente lo que vos estás diciendo, esto es lo que yo necesito de funcionalidad, esto es lo que yo quiero porque así lo necesito. Y también en cuanto al rendimiento, ¿viste? Siempre tratamos de que cada vez que yo utilice un software en esa compu, lo haga de una manera como rápida. Y por supuesto el costo. Siempre queremos lo mejor y a lo más barato, ¿no? Bueno, y pasemos rápidamente, habíamos pasado por esto, ¿no? Los elementos de la cocina que son fundamentales cuando hay que cocinar un plato, ¿no? Tenemos hardware, mesada, disculpen, cocina, horno, hornallas, tenemos ollas, ollitas, como decíamos, cuchillo, tenedor, vaso, plato, utensilio sería. También tenemos electrodomésticos. Todo eso diría el hardware. Después tenemos recetas
tenemos los ingredientes guardados en las alacenas. Si no tuviéramos algo en la alacena, podríamos ir a un supermercado a buscar ese ingrediente que me hace falta. Y fundamentalmente el cocinero. Y este cocinero es tu cerebro y va a llevar a cabo todas las acciones que indique la receta y producirá un plato como tienen acá abajo a la derecha, sería una torta. En la analogía con la computadora, nosotros tenemos microprocesador, que sería tu cerebro. En la cocina, dentro del micro, ¿qué tendríamos? Y tendríamos los utensilios, tendríamos la ollita, la cocina, los electrodomésticos que me permitirán mezclar ingredientes, ¿sí? Tal cocinero, ¿ah? El que va a llevar a cabo todo el proceso. Bueno, luego tengo la mesada, sería la memoria RAM, que acá serían estas plaquitas representadas para la memoria RAM. Tengo memorias de respaldo, tengo datos, una tabla de datos, tengo programas y tengo periféricos, ¿sí? Teclado, mouse, escáner, micrófonos, cámaras, ¿sí? Muy bien. Y todo esto funciona. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de computadora, no es que nos referimos a algo en particular, es al conjunto, ¿sí? De elementos que hacen tal vez una computadora, que serían el microprocesador, la memoria RAM, los puertos de entrada-salidas conectados con el micro y la memoria. Entonces, ahí hablamos de lo que es estructura y de lo que es función, de vuelta, ¿sí? La estructura es todo el hardware que tiene y cómo se interactúa entre ellos, y la función son qué sabe hacer. Cuando decimos qué sabe hacer un computador, en realidad tenemos que interpretar qué sabe ejecutar el microprocesador, ¿sí? Y ya lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la función básicamente que hace? Procesa datos, almacena datos, transfiere datos y control. Eso es todo lo que hace una computadora, siempre. Y gráficamente esa vista funcional se vería de esta manera, ¿sí? Continuamente está pasando esto, continuamente. Y esto ver la arquitectura en niveles. Ven, acá arriba tengo el nivel de aplicación, ¿sí? Podríamos mostrar esta imagen, por ejemplo. Este sería, por ejemplo, un nivel de aplicación. ¿Ah? Una ingeniera en sistema en este momento está usando tal vez un software para hacer análisis de datos, no lo ha desarrollado ese software. Podría ser, en vez, yo dije que es una ingeniera en sistema la que está utilizando ese software, pero podría ser una médica, una abogada, una docente, o una ingeniera civil, por ejemplo, que está analizando datos de acuerdo a su profesión. Si es una docente, está analizando los datos de sus estudiantes, está analizando una médica datos de sus pacientes, y al analizar usa seguramente mucha función de estadística o de probabilidades y estadística, ¿no? ¿Y para qué? Para poder calcular y obtener nueva información y con eso tomar decisiones sobre todo, ¿sí? Pero ¿qué interesa acá? Interesa que al nivel de aplicación, bueno, uno aprende a usar una aplicación y lo que le interesa es cada vez que carga datos, me devuelva esto rápidamente y que los datos sean correctos, ¿sí? No le importa si con qué lenguaje se ha desarrollado, no. Lo que uno quiere es poder utilizarlo, que el software sea amigable y que las respuestas sean rápidas. Eso en cuanto a la aplicación. Pero cuando bajas un nivel, ya te topas con el nivel de lenguaje de alto nivel. Y ahí sí es donde nos interesa a ustedes, como futuros ingenieros en sistema, y tal vez ya la pantallita cambia. ¿Ves? ¿Alguna vez han visto esto? Sí. Bueno, diría que ya mucho más plano sería de esta manera. Este es un pequeño programita que suma dos números en C. ¿Sí? Pero en general, ¿no es cierto? Fíjate cómo programás. Usando palabras, usando letras, usando símbolos como paréntesis, llaves, punto y comas, dígitos numéricos, el 5, el 10, por ejemplo. Pero esto no entiende la computadora. Y cuando la computadora tiene que ejecutar, ¿nosotros qué hacemos? Lo compilamos. Y cuando lo compilamos,
ya lo convertimos ¿a qué? A ceros y uno. Pero esos ceros y uno son instrucciones que entiende el microprocesador, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de aplicación, un nivel de lenguaje de alto nivel, el nivel del sistema operativo. No podríamos ejecutar ningún software si antes está instalado y corriendo, decimos, el sistema operativo y recién viene el nivel de qué? De arquitectura, ¿sí? Y por supuesto el nivel de la estructura y la tecnología con la que se construyen transistores, por ejemplo, ¿sí? Circuitos ya. Bien, esto lo vamos a seguir trillando casi todas las clases. Bien, y llegamos al modelo de von Neumann, que es donde habíamos quedado, ¿sí? El modelo de von Neumann tiene estos cinco componentes fundamentales y representa cualquier computador hoy. Tengo a la izquierda unidad de entrada, a la derecha unidad de salida, arriba unidad de memoria. Implícitamente acá voy a decir que es mi memoria RAM. Memory Unit, acá digo que es mi memoria RAM. Acá tengo la unidad aritmético-lógica y abajo la unidad de control. Todo esto está interconectado por líneas que la vamos a conocer con el nombre de buses, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Al nivel o al momento que von Neumann plantea esta arquitectura, fíjate que no existía el microprocesador. Fíjate cómo la unidad aritmético-lógica y la unidad de control están relacionadas por estas líneas, conectadas, pero no están juntas, por decirlo, ¿sí? Cuando ya se empieza a construir circuitos con transistores, y pudieran armar, utilizar decenas, centenas, miles de transistores en un mismo circuito o en un mismo paquete, se dice también, bueno, ahí ya va a nacer el microprocesador y en un mismo paquete tendría la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y elementos de almacenamiento que le vamos a llamar registros, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el modelo de von Neumann está formado, dice, por una gran cantidad de registros. Los registros son medios de almacenamiento, o sea, almacenan información binaria. ¿Qué almacenan los registros? Ceros y uno. Pueden tener diferentes tamaños. ¿Qué significa eso? Que en un registro vos podés guardar, no sé, 4 ceros y uno, 8 ceros y uno, 16, 32, 64. ¿Y eso de qué depende? Depende de la arquitectura de computadoras. Luego te dice que los registros de RAM se identifican con un número llamado dirección. En la última clase habíamos visto RAM. ¿Qué se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la cajonera? Hello. O sea, usted habla de una cajonera en el que tenía varios cajones y de ahí eso era la memoria, el almacenamiento donde ahí elegía una dirección que podía tener un número, ¿no? De valor Bien, si elevado al cuadrado. repasamos un poco más, repasemos un poco más, veamos acá, vamos a dibujar un poquito. ¿Dónde estoy? Muy bien, corro este para acá. Bueno, si tuviéramos que dibujar una memoria que era como una cajonera, iba a ser un rectángulo vertical, diría, lo puedo hacer así, ¿de acuerdo? Y como es una cajonera lo que tengo que dibujar, bueno, entonces es como que deberíamos dibujar la tapa del frente del cajón y haría esto, ¿ven? Muy bien. Y así, hasta que llegaría al último cajón, ¿no? Ahora, eh, cuando hablamos de cajones, en realidad acá hablamos de qué? Bueno, acá hablamos de registros. O sea que tu memoria RAM, disculpen,
Gráficamente lo dibujo como un rectángulo vertical que lo subdivido en renglones como si fuera una cajonera. Cada uno de ellos se denomina registros y dentro de cada registro vos podés almacenar ceros y unos. En forma estándar, ¿qué hemos dicho? Que, dame a ver que lo voy a agrandar acá, ¿dónde está? No, este no, acá. Entonces acá voy a decir, miren, ¿cuántos ceros y uno digo acá que almacené en el primer registro de esta memoria? Si ustedes cuentan, son 8 bits. Esos 8 bits equivalen ¿a cuánto? ¿A cuánto equivalen estos 8 bits? ¿Un qué? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, un byte, sí, profe. Bien. Bueno, si digo que los registros de memoria pueden almacenar un byte que equivale a decir 8 bits, todos los registros o cada uno de los registros va a almacenar siempre 8 bits, ¿sí? Siempre, cada uno de los registros siempre puede almacenar únicamente 8 bits o el equivalente de cuánto? De un byte. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se me fue uno acá, ¿no? Así es. Bien. Perfecto. Y a eso, chicos, le llamamos contenido. Contenido de cada registro. Y el conjunto, el contenido de la memoria RAM. Ahora, cuando teníamos que encontrar, creo que era el iPhone que teníamos que encontrar, si mal no recuerdo del ejemplo de la cajonera, eh, para poder encontrarlo rápidamente, bueno, yo les debería dar el número del cajón y a eso le hemos denominado dirección. ¿Sí? La dirección. Bueno, la dirección siempre del primer registro, acá, ¿cuánto es? Cero. Siempre. ¿Sí? Bueno, si la dirección del primer registro es cero, ¿me pueden indicar cuál es la dirección del segundo registro? Dos, ¿No? Cero, ¿qué sigue? uno. Uno. Bien, y ahora sí, después de uno, ¿qué sigue? Ahí sí quedó. Me confundí. Dos. Es correcto, dos, pero necesito que lo digan en binario. No Ah, digan uno, cero. 2, 1, 0. Después, Bien. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué dirección tres, sigue? 3, pero decirlo en uno, binario. uno. 1, 1. Perfecto. Y ahora seguiría si sigue el próximo registro, 3 sigue 4 en decimal, pero en binario 4 sería ¿cuánto? Uno, cero, cero. Bien. 1, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo, Joaquín, o no? Sí, profe. ¿Sí? Lorenzo, ¿qué decís vos? ¿Estás ahí, Lorenzo? Hello. Puede Sí, abrir, si profe. no. Ah, Loren, ¿está ahí? Sí, Bueno, ¿entendés lo que acabamos de hacer o no? sí, Y más o eso menos. no, nada más necesito yo. Vamos. ¿Estamos? Sí. Bueno, Lorenzo, ¿qué sigue acá? Eh, el 5 Perfecto, sí. Decirlo en binario. en binario no sería 110. No. ¿Cómo sería? 101. Sí, Sí. uno, cero. Bueno, acuérdense en esto siempre, sí, a veces, porque esto es práctica, mucha práctica de como de manipular estos números casi todos los días, después se hace así más fácil, por decirlo.
Pero acuérdense en esto, un número binario entero tiene posiciones de la coma a la izquierda y si tuviera parte decimal de la coma a la derecha. Las posiciones empiezan en cero de la coma a la izquierda, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, posición, ¿sí? Bien, posición. Y las posiciones, como decíamos, bueno, puede ser la posición, vamos a poner acá, cero, puedo tener la posición uno, puedo tener la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así. Muy bien. Ahora, esa es la posición, ¿no es cierto? Ahora, el peso, ¿cuál es el peso? Acá, ¿cuál sería el peso? El peso en la posición cero es como escribir, lo voy a hacer, a ver, es como decir acá el peso, ¿cuánto es? 2 a la cero, 2 a la uno, 2 al cuadrado, 2 al cubo, ¿sí? 2 a la cuarta. Entonces el peso sería uno, 2, 4, 8, 16 y así seguiría. 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64, 2 a la 7, Ciento ciento veinte. veintiocho y así seguiría, ¿no es cierto? Entonces, mira esto. Cuando vos tenés que armar un número en decimal, buscás aquellos pesos que sumados o que sea un solo peso te dé el número. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo quiero cero es cero, no necesita ningún peso. Ningún peso. Entonces, el número binario que yo debería escribir, ¿cuál sería? Cero. Ya está, no quiero ningún peso, es cero. Ahora, cuando quiero el valor uno, voy a poner un uno en donde me indique el peso uno. Ahí ya sé que es uno. Cuando tengo 2 voy y le pongo un uno al peso 2 y como el peso uno no me sirve, le pongo ¿qué? Un cero. Por eso uno cero sería 2. Luego me dijeron, uno es 3. Sí, porque puse un uno en el peso 2 y un uno en el peso 3, 1, disculpen. Entonces, que sumado estos dos pesos me da 3. Luego 4, este uno 0 0 4 es porque le pusieron un uno al peso 4 y ya está, ya tenés 4. Entonces el peso 2 y el peso uno le pones un cero. Y luego quiero 5, entonces le pongo un 1 al peso 4, un uno al peso uno, entonces el peso 4 más el peso uno me da 5, el peso 2 no me sirve. 6 sería peso 4 peso 2 6. 7 peso 4 peso 2 peso uno 7. Luego sigue el 8. Y así. ¿Se entiende, chicos? ¿Por qué acá digo 0 1 2 3 4 y seguiría 1 0 1 1 1 0? ¿Se entendió? Yo lo hago como para que todos, no le vamos a preguntar a todos lo mismo, como a Joaquín, por ejemplo, y así quedamos tranquilos de que más o menos estemos manejando el mismo idioma. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, profe. Sí. Entonces, cada cajón sería una dirección del contenido, ¿no? Va Cada de la cajón, cada memoria. registro de RAM contiene en forma estándar un byte. Sí, Entonces, cada cajón sería un registro y la dirección sería dónde puedo buscar ese registro, ¿no? exactamente, exactamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Bien, entonces, se dice, y esto lo voy a hacer en este caso para memoria RAM, pero, esto se aplica a cualquier memoria. Sobre cualquier memoria, vos podés leer la memoria o escribir la memoria. Leer o qué, escribir.
Leer un libro. Se, vamos, ¿cómo podemos? Se extrae información del libro. ¿Sería así, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Cuando vos lees un libro, ¿se extrae información del libro o no? Diría que sí, ¿no? Bien, sí, perfecto. Y cuando, ¿quién me dijo sí? Yo, profe. ¿Cómo es tu, no te veo acá, ¿cómo es tu nombre? Lionel Albornoz. Leonel. Bien, Leonel. Eh, Vos cuando lees el libro, cualquiera de nosotros lee un libro, extrae información. Sí, señor, extrae información. Y esa información que acabas de extraer, ¿a dónde fue? ¿Hacia dónde fue? Te estoy preguntando, ¿a dónde almacenaste esa información que leíste del libro? O que cualquiera de nosotros cuando lee un libro. Y se almacena en mi cabeza, ¿no? Cerebro. ¿En dónde? ¿En dónde, discúlpame? En mi cabeza. Almacena en mi Exacto. cerebro. Fíjate, siempre hay como algo que emite y recibe el otro y se aguarda ahí, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver entonces acá, cuando hablamos de leer memoria, extrae información de la memoria, pero cuando decimos que extrae información de la memoria, lo que está haciendo es extraer ceros y uno de un registro y saca esos ceros y uno y lo manda, ya vamos a ver a dónde, y lo guarda ahí. Ahora, pregunto, cuando vos lees, cualquiera de nosotros lee un libro, extrae la información del libro, perfecto. ¿Se borró lo que estaba en el libro? No, se mantiene No, el libro. se mantiene. Acá pasa lo mismo cuando vos decís leer RAM. Extrae ceros y uno de registros de la RAM, pero eso no significa que se borran, es como un copy. Copié, viste como en Word, copy, pegue. No se borró de donde copiaste, ¿no? Y pegaste en otro lado. Es como quedó un duplicado en el otro lado, ¿no? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Se copia y se lleva a otro lado. Ahora, cuando se lee y voy a copiar, bueno, no es ¿y cómo hago? ¿De dónde saca las ceros y uno de la memoria? Y eso, por eso es necesario saber la dirección del registro. Siempre hay que saber la dirección del registro de dónde va a leer. Pero también sobre ese registro puede ¿qué? Escribir. Puede escribir. Y a la inversa de leer, si leer es extraer información del libro, escribir es que ingresar qué información. ¿Sí? Ingresan nuevos ceros y uno a un registro, a una dirección de un registro, y si ahí había otros ceros y uno antes, ahora se acaba de suplantar y se perdió lo anterior. Y eso ocurre con cualquier memoria. Usted dígame, RAM, bueno, salvo ROM, que es solamente de lectura, pero después las versiones posteriores van a permitir escribir, ¿sí? Pero salvo ese caso, el pendrive, la memoria, disco duro, disco de estado sólido, RAM, caché, todas te van a permitir cargar, escribir o sacar, digamos, ¿qué cosa? Leer. ¿Estamos? Pero antes de poder hacer eso, siempre se necesita saber de dónde, de qué registro, o si fuera un disco duro, de qué sector se debería leer, de qué pista, de qué cabeza de esa pista o de ese plato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estamos hasta acá en memoria, leer, escribir, ¿se entendió, chicos? Yo sí entendí, profe. El resto, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Lorenzo, Marcos, Entiendo. gracias, Marco. ¿Se entendió, profe? Bien, bien. Veamos esta otra, creo haberlo visto ya, pero lo vamos a repasar. Supongamos, vamos a ver, voy a volver acá, tiki tiki. Eh, Ahí tendríamos cuatro registros, ¿ven? Cuatro registros.
Bien, podría poner otro valor en 4 bits, ¿sí? Bien, vamos a suponer que tu memoria RAM solamente tiene estos 4 registros de acá arriba. Y como cada registro almacena un byte, solamente un byte, diría que la capacidad de almacenamiento es de 4 bytes. ¿Ah? 4 registros, un byte por registro, ¿de acuerdo? Capacidad de almacenamiento total, 4 bytes. Es lógico, ¿no? Ahora, fíjate qué pasa en la dirección. Acá en la dirección, ¿sí? ¿Cuántos dígitos binarios fueron necesarios? A ver, lo escribamos, porque así a veces la pregunta sería, ¿cuántos dígitos binarios se utilizaron para las direcciones de la memoria de 4 registros? Serían o sea, la cantidad de dígitos serían dos. Serían 2. A ver, no me quiere. Bueno, voy a dibujarlo con este. Porque acá sería 0 y acá sería 0. ¿Ven? Entonces, para este registro, la dirección es 00. Utilicé 2 bits. Para la que sigue, 011. Este sería en decimal la dirección 0. Este sería la dirección 1. Este sería la dirección 2. Y este sería la dirección número 3. Entonces, se utilizó 2 dígitos binarios por cada registro, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahí ya estoy dibujando un quinto registro, 6 registros, ¿sería así? 8 registros, perfecto. Después de 3 sigue en decimal ¿cuánto? 4, Ah, 5, 6, 7. Bien, como partimos de la dirección 0 hasta la dirección 7, diría que en total acá tenés ¿cuánto? 8. 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la Sí, perfecto. dirección 4 sería ¿cuánto? 1, 0, 0, ¿se acuerdan? Sí. 5, 1, 0, 1. 6, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 7, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Ahora, acá voy a completar todo con un 0. Muy bien. Y entonces, ¿cuántos dígitos binarios se utilizaron para las direcciones de la memoria de, ya no serían 4 registros, ¿no es cierto? Ya sería ¿cuánto? 8. 8 registros. Entonces, la cantidad de bits utilizado, ¿cuánto sería? 3. En este 3. caso, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál sería la capacidad de almacenamiento? Ya no 4 bytes, ¿ya cuánto? 8 De bytes, 8. porque ahora vos tenés 8 registros de 1 byte cada uno y fueron necesarios 3 dígitos binarios por dirección. Bien, ahora Sí. imagínate que vos tengas una memoria RAM de 8 bytes. ¿Te compras esa compu o no? ¿Qué decís vos? Y no, porque sería muy poco. Muy poco, poquito. Muy bien, queremos más, queremos mayor capacidad de almacenamiento, ningún problema. Y entonces, bueno, 2 bytes por dirección, 2 bits, disculpen, 2 dígitos binarios por dirección, 3 dígitos binarios, no. Saltemos a 10 bits en la dirección. ¿Qué significa esto? Que, a ver,
En vez de tener tres dígitos binarios por cada dirección, 3 bits, ahora ¿cuánto vamos a tener? 10 bits, ¿no es Serían, cierto? sí, 10 bits serían. 10 bits. Y entonces arrancaríamos en 10 ceros y 1 y deberíamos llegar a 10 uno. Ahora, imagínate que no puedo yo ponerme a decir 0,000000000 hasta que llegue a esto. Vamos a estar mucho tiempo. Y entonces uno tiene que apelar a una pequeña regla mnemotécnica, dice 2 a la n. Mira, recién cuando dijimos cuántos bits utilizamos primero, 2. O sea, base binaria 2, potencia 2, porque usamos 2 bits, 2 dígitos binarios por dirección. 2 al cuadrado me da 4 en el rango de 0 a 3. ¿Sí? Y eso es cuando teníamos la dirección 0, la 1, la 2 y la 3. Cuando pasamos a tener 3 dígitos, decimos 2 a la 3. ¿Por qué al cubo? Porque tengo 3 dígitos por dirección. Esto me da 8. ¿En qué 8. rango? ¿De 0 a cuánto? A 7, que es lo que teníamos recién. Y es lo que tengo acá en binario, ¿sí? Entonces, aplicando esto, yo puedo saber la cantidad exacta de direcciones que puedo generar y el rango en el cual estaría. Entonces, como ahora yo digo, bueno, voy a tener 10 bits en la dirección, ¿cómo sé cuántas direcciones puedo generar desde cero en adelante? Entonces, vos tenés que hacer el cálculo 2 a la 10. 2 a la 10 te da 1024. ¿Sí? Bien, Ujú. ¿en qué rango decimos, no? Entonces siempre el rango empieza en qué? En En cero, cero a la cantidad total 1024 menos uno me da 1000 cuánto. 1023. O sea, que 10 ceros, que sería esta, sería cero, perfecto. Y los 10 uno serían 1023. Pero entre cero y 1023 en total tenés cuánto? 1024 direcciones. Ahora, en cada dirección, implícitamente, en cada registro, vos podés almacenar un byte, con lo cual la capacidad de almacenamiento ya no es ni 4 ni 8 bytes, es 1024 bytes, porque vos ahora con 10 bits en la dirección podés generar 1024 direcciones y en cada una almacenás un byte. Ahora, 1024 bytes equivale a cuánto? Mm. Esto igual a decir un kilobyte. ¿Es así o no, chicos? Sí, profe, es así. Bien, entonces, si tu memoria RAM maneja 10 bits en la dirección y en cada dirección almacena un byte, la capacidad de almacenamiento es un kilobyte. ¿Perfecto? ¿Se entiende hasta Sí, profe. acá? Sí, se Bien. entiende. Sí, Bueno, ahora acá le voy a poner cuántos bits. 11 bits. Fabricio, ahora tengo 11 bits en la dirección. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento? Fabricio, 8, profe. no. Bien, tranquilo, tranquilo. Vos, yo te digo así, Fabri, 11 bits en la dirección. Entonces, vos lo primero que tenés que saber, con 11 bits, cuántas combinaciones, cuántos numeritos, serían direcciones en este caso, Fabricio, podés generar. Entonces, vos haces este cálculo, Fabricio, 2 a la 11 en este caso. Bien, eso, Fabricio, te va a dar 2048.
Ahora, sabemos que el rango va desde 0 hasta 2047. Entonces, acá sería la dirección 0, la 1, la 2, la 3, 11 ceros. Empezás en 11 ceros y empezás 0, 1, 2, 3, 4. Vas a llegar a 11 1, que sería 2047. Pero vos acá con 11 bits podés generar 2048 direcciones. Ahora, en cada dirección almacenás un byte. Bueno, entonces vos tenés 2048 direcciones o registro también, ¿sí? Y en cada una por un byte, bueno, entonces esto es igual a decir 2048 ¿qué? Byte. Esa es tu capacidad de almacenamiento en byte, pero 2048 bytes equivale a decir 2 ¿qué? Kilobytes. Kilobyte. ¿Se entendió, Fabri? Sí, profe. Bien, bien. Ahora, si seguimos en la secuencia, si yo acá, Fabricio, por ejemplo, te digo, che, vamos acá, no, no quiero 11 bits, ahora le vamos a poner 12 bits y bueno, tengo que hacer lo mismo. Y entonces ahora tengo que decir 2 a la 12, 4096 direcciones por un byte. ¿Cuánto te da esto? 4096 bytes, ¿sí? Y eso equivale a decir 4 ¿qué? Kilobytes. Entonces, si 2 a la 12 me da 4 kilobytes, 2 a la 13, ¿cuánto me daría? 6 kilobytes. No. Bien, Ah, no, me gusta disculpe, eso, me sería gusta. 8. Claro. 2 a Me la equivoqué. 13 te va a dar ¿cuántos kilobytes? 8 kilobytes. 8 kilobytes, exactamente. ¿Y 2 a la 14? 16. Ah, 16 kilobytes. ¿Y 2 a la 15? 32 20. kilobytes. 32. Ajá. Vamos a retrotraernos. 2 a la 0. Y 0 2 kilobytes a la serían 0. ahora. 2 a la 0. Ah, 1. 1. Disculpe, 1. Bien. 1, 1. 2 a la 1. 2, 2 a la 2. 4, 2 a la 3. 8, 2 a la 4. 16, Bien. Ahora, 2 a la 10. 1024. Bien. 1024 direcciones. A un byte por dirección, un kilobyte. Entonces, 2 a la 10 de direcciones a un byte por registro o dirección, 2 a la 10 diría capacidad de almacenamiento, un kilobyte. Sí, o 1024 bytes también. Claro. Pero digo, ¿cuánto de almacenamiento? Un kilobyte. 2 a la 11, Serían 2 kilobytes. 2 a la 12. A 4 kilobytes. Estás repitiendo de vuelta 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 ¿se entiende? Sí, profe. Porque voy a decir 2 a la 0, 1. Y 2 a la 10 es 1. ¿Pero un qué? Kilobyte. 2 a la 1 es 2, pero 2 a la 11 es como decir 2 a la 1, pero 2 a la 11 ya es 2 kilobytes. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien, entonces, cuando llego a 2 a la 9 es 512, pero cuando digo 2 a la 19 es 512 ¿qué? Kilobyte. 2 a la 19 es 512 kilobytes. Y 2 a la 20, ¿cuánto será en kilobytes? Bueno, si 2 a la 19 es 512 kilobytes, bueno, 2 a la 20 sería 1024 Un, kilobytes, ¿no es cierto? o Y eso un ya es mega. un mega.
Entonces en 2 a la 20 empieza 1 mega. Es como haber dicho 2 a la 0, 1. Pero 2 a la 20 es 1 mega. 2 a la 21, 2 megas, 2 a la 22, 4 megas, 2 a la 23, 8 megas, 8 megas. Decimos 2 a la 29, 512 megas, pero cuando salto 2 a la 30, ya empieza un ¿qué? 1 giga, Gigabyte. 2 a la 31, 2 gigabytes, 2 a la 32, 4 gigabytes, 2 a la 33, 8 gigabytes, y así vas escalando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos quisieras o quisiéramos tener una capacidad de RAM de 64 gigabytes, ¿cuántos bits tenemos que poner en dirección? ¿Cuántos bits deberíamos poner acá en dirección para tener una capacidad de 64 gigabytes? Bueno, sabemos que 2 a la 6 es 64, pero yo quiero 64 gigas, entonces tiene que ser a la 36. ¿Se entiende? sí, profe. Bien. Y después de las potencias de 30 sigue las potencias de 40 y después sigue las potencias de 50 y así vas escalando a tera, a peta, a hexas. Entonces, todas las potencias en 10, 2 a la 10, a la 11, a la 12, hasta la 19, te da capacidad en kilobyte. Entre 2 a la 20 y 2 a la 29 en megabyte, entre 2 a la 30 y 2 a la 39 en gigabyte, entre 2 a la 40 y 49 terabyte y así, ¿de acuerdo? Siempre considerando registros de 1 byte. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bárbaro. Sáquele en foto. Listo. Bien, dame 2 segunditos. Y ahora vengo aquí. Entonces, dice, los registros de la memoria RAM se identifican con un número llamado ¿qué? Dirección. Y de acuerdo a la cantidad de bits que tiene esa dirección y considerando 1 byte por registro, bueno, vos podés calcular rápidamente tu capacidad de memoria RAM, ¿sí? Bueno, acá luego dice, los registros que permiten el flujo de información entre los distintos módulos toman nombres mnemotécnicos de acuerdo a la función que cumplen. Cuando hablamos de módulos, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de esto. Hablamos de que tenemos una CPU, o si quieren vuelvo para atrás, estos son los módulos, ¿sí? Esto no solo la memoria RAM, la unidad de memoria RAM tiene registros. El ALU también va a tener registros, o sea, dentro del CPU. Cuando hablamos dentro del CPU, tenemos unidad de control, tenemos unidad aritmético-lógica y tenemos un conjunto de registros que son elementos de almacenamiento que le llamo a uno de ellos PC, al otro IR, al otro AC, al otro MAR, MBR, INPR, OU, OUTR, que son registros de entrada y salida, ¿sí? Esos son estos registros. Cada uno de ellos cumple una función determinada dentro de la unidad central de proceso, dentro de lo que sería el microprocesador, ¿sí? Bien, una cuestión interesante antes de entrar a la arquitectura IAS, ¿qué sería? Vuelvo acá, voy a volver aquí y lo vamos a hacer gráficamente. Esta, voy a decir chicos, esta es una instrucción. Esta es una instrucción. Y como tal, esta instrucción puede almacenar ¿qué? Ceros y uno. Bien,
¿qué instrucciones podríamos decir? ¿Qué orden podríamos decir que puede ejecutar? Y bueno, puede sumar, puede restar, esas cosas le podemos decir que haga el microprocesador. Puede multiplicar, puede dividir, ¿sí? Y así. Pero, como decimos, tu compu no entiende simbología, lo único que entiende que es ceros y uno. Entonces decimos, bueno, está bien, en vez de decir sumar, en vez de decir restar, en vez de decir multiplicar, en vez de decir dividir, por ejemplo, bueno, ¿qué tenemos que decir? Su código binario. Entonces, este es 0, y entonces para restar, ¿qué sería? Uno, Uno. y entonces para multiplicar, ¿qué sería? Uno, 0, y para dividir, ¿qué sería? Uno, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate lo que está pasando, que, por ejemplo, yo quisiera, además de esto, calcular porcentaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya necesito escribir un código binario que tiene ¿cuántos dígitos? Tres, ¿ves? Fíjate que esto mismo, este concepto de dar valor binario, en este caso a operaciones, lo acabamos de hacer, pero le estábamos asignando como con este concepto direcciones a registros, ¿sí? Es el mismo concepto, pero en este caso, en vez de asignar direcciones a registro, estoy asignando código binario a operaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como digo, en vez de decir sumar, ¿qué va a decir la memoria? Cero. En vez de decir restar, ¿qué va a decir la memoria? Digo, disculpen. O le diríamos al procesador que haga cero, que va a sumar, que haga uno, va a restar, que haga uno cero, va a multiplicar, que haga uno uno, va a dividir, que haga uno cero cero, va a ser un porcentaje. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, a la máquina cero, va a entender que es sumar, pero para sumar, ¿qué necesita? Datos. ¿Y los datos a dónde los encuentra? En direcciones de memoria RAM. Entonces, una instrucción básicamente va a estar dividido en dos partes, ¿sí? Supongamos que yo digo que esta parte me va a indicar código de operación, esta primer parte, ¿sí? O bien, y esta parte, la segunda, este de acá, ¿qué me va a indicar? Dirección, decimos simplemente, o address en inglés, para saber en dónde encontrar el dato, porque, por ejemplo, yo acá, en esta parte le voy a decir, pero bueno, ahora ya tengo que respetar lo siguiente. Si yo ya tengo necesidad de 3 bits para asignar a una operación, bueno, a toda le tengo que asignar 3 bits. Pero vamos a suponer que al código de operación le voy a asignar 4 bits. Uno, 2, 3, 4. Eso es sumar, por ejemplo. Ahí le estoy diciendo a la máquina que sume. Ah, bueno, ¿y dónde encuentra el dato? Entonces acá le tengo que poner la dirección de memoria a donde va a encontrar el dato. Entonces supongamos que le digo, bueno, quiero que encontres el dato en... Bien, eso está en binario, por supuesto, pero equivale a decir 8. Entonces, acá le estoy diciendo sumar y acá le estoy diciendo que el valor que quiero que sume es el 8. Pero además necesito, no, disculpen, que en la dirección 8 de RAM, o sea, este no es que va a sumar 8, es 8 que es dirección, ¿sí? Esto que está acá que es dirección, ¿sí? Tiene que ir a la memoria RAM a buscar la dirección. Entonces, lo que quiero explicar en principio y básicamente, que una instrucción se divide en dos partes. Una me tiene que indicar el código de la operación y otra me tiene que dar la dirección, un parámetro
donde me indique dónde encontrar el dato o los datos que serán necesarios para poder ejecutar la operación. Y ahora vuelvo aquí. Entonces, cuando vemos von Neumann, vemos esto en general, ¿de acuerdo? Y cuando voy acá, me voy a introducir a la arquitectura IaaS, y esta arquitectura IaaS es la que al principio de esta clase se las mostré a través del libro de Stalin en su capítulo número 2, ¿sí? Y además voy a mostrarles ahora, acá no, ¿dónde estaba? Acá. Trabajo práctico número 4, ¿sí? Modelo de von Neumann, computadora IaaS. Los objetivos que tenemos que alcanzar acá es describir el funcionamiento de la máquina de von Neumann, que estamos en camino de eso, comprender el modelo de IaaS como una mejora al modelo de von Neumann, explicar el ciclo de búsqueda y ejecución en cada modelo, estudiar algunas propiedades generales de la arquitectura de programación, establecer la forma en que se calcula la dirección cuando se accede a la memoria. Bueno, estudiamos algunas instrucciones y analizar la forma en que esta secuencia de instrucciones se traduce en código objeto. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos bibliografía acá. Y acá, en general, todos los trabajos prácticos tienen una teoría, ¿sí? Que está extraída del libro, pero generalmente es como un resumen muchas veces. Bueno, y acá tiene una teoría, ¿ven? Acá tienen todo, teoría, 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 ¿sí? Muy bien, y acá empiezan los problemas propuestos, ¿sí? Bien, ya están siendo casi las 5:30, como empezamos, bueno, un poquito de 4 pasada. eh, a mí qué me gustaría que ustedes lean esta breve introducción teórica que está acá en el trabajo práctico, ¿sí? Muy bien. Lean el libro de Stalin en el capítulo 2 en la arquitectura von Neumann, y puedan empezar a contestar estas preguntas del trabajo práctico. ¿Se entiende? Puede ser que puedan contestarla, como no puedan contestar, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer ustedes deberían hacer el esfuerzo de poder contestar. ¿Estamos de acuerdo? Y ya Sí, la profe. clase que viene, vamos directamente a la arquitectura IaaS, yo se las voy a explicar, y cuando vengamos a hacer este trabajo práctico, lo pudiéramos hacer ya con un trabajo previo de ustedes, y eso va a ser otra comprensión, me parece. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Yo voy a tratar de armar un link con material de estudio, ¿de acuerdo? Como para reforzarlos, ¿sí? Y cosa que el martes de la semana que viene me gustaría contestar gran parte de este trabajo práctico, y ya, a ver, me gustaría terminarlo entre la segunda y tercera semana de mayo, ya el trabajo práctico 4, para poder empezar a desarrollar la próxima arquitectura, que es bastante más compleja que esta. Fabri me pregunta, ¿qué vieron la semana pasada que estuve? Bueno, un poco de esto, Fabricio, no hemos adelantado mucho más hoy, creo, si no, si me corrigen los compañeros. Voy pero muy lento, me parece a mí, ¿sí? Y eso es, bueno, justamente hasta que se aclimatan. Me parece que ya un mes de aclimatación estamos bien. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? Yo no tengo dudas, profe, por el momento. Bueno, sé que ahora a las 6 de la tarde tienen clase con algoritmo, ¿no? Sí. Bueno, ahí les dejo una media horita como para que despejen, merienden algo y quedan listos un poquito más descansados para algoritmo. Ya voy a pasar ese link. Tienen material en el aula virtual, que es lo que vimos primero en esta clase, cómo acceder a ese material. Bien.
Así que con ese material del libro, más lo que tienen en el trabajo práctico, lo leen y tratan de empezar a desarrollar ese trabajo práctico. Ya voy a ver si en estos días o antes del fin de semana, si puedo, pasar ese link donde van a tener un poquito más de material para desarrollar esto. ¿Estamos? Ok, profe. Listo, chicos. Gracias por la paciencia. No, gracias a usted, profe. Que tenga buen día.